Buenas tardes, iniciamos la unidad 7, estrategias para competir en mercados internacionales. Vamos a ver en este capítulo las razones por las cuales las empresas eligen competir internacionalmente, cuáles son eh, las estrategias para plantear competir internacionalmente, comprender lo que afrontan las empresas para obtener ventajas competitivas y principalmente conocer las estrategias para entrar y competir en esos mercados. El material nos habla de que las empresas optan por expandirse en el mercado o fuera de su mercado nacional, internacionalmente, por 5 razones. Para obtener nuevos clientes, para acceder a nuevos clientes, esto va a ofrecer obtener mayores ingresos, mayores utilidades, crecimiento a largo plazo, ¿verdad? Y es una opción muy atractiva si es que el mercado nacional no satisface los ingresos necesarios para equilibrar los costos. Entonces, habla el material, por ejemplo, de una empresa internacional como Honda, que hablaba de una clásica y cómo fue, digamos, entrando en mercados internacionales. También esto reviste particular importancia en industrias de investigación y desarrollo más intensivo, donde los avances se registran con mayor aceleración. También deciden ingresar en mercados internacionales para reducir los costos mediante economía de escala, digamos, mediante las capacidades o los conocimientos de otras empresas, la experiencia y un mayor poder de compra. Muchas empresas toman esa iniciativa para vender en más de un país porque el volumen de ventas nacionales habla de que no es suficiente para captar economía de escala. Para aprovechar las capacidades esenciales, una empresa con recursos y capacidades competitivamente valiosas a menudo incrementa su posición de líder en el mercado, ¿verdad? Para mejorar estos costos. Por ejemplo, habla de la experiencia y la capacidad de Nokia, una telefonía celular, ¿verdad? Hoy podemos hablar ya de otras marcas que van entrando en este rubro. Walmart dice, por ejemplo, que capitaliza su experiencia en las tiendas de descuento y se extienden en diferentes países. También los negocios como Starbucks y McDonald's. También deciden ingresar en mercados internacionales para obtener acceso a recursos y capacidades que están ubicados en esos mercados extranjeros. Por ejemplo, adquirir recursos o capacidades a los cuales no es posible acceder tan rápido en el mercado nacional. Dice, las compañías suelen formar alianzas, en este caso, o empresas internacionales, empresas conjuntos internacionales para acceder a esos recursos. Entonces es una estrategia importante como para poder ingresar en esos mercados. Las adquisiciones internacionales también suelen tener razones semejantes. A veces las empresas adquieren una empresa internacional, ¿verdad? Una empresa que está alojada en ese país donde quieren ingresar. También como para poder dispersar el riesgo. También es un poquitito otra manera de distribuir el riesgo. Una empresa reparte sus riesgos cuando opera en varios países, en lugar de depender exclusivamente de la operación de un país. ¿Por qué competir en el mercado extranjero? Dice, complica el diseño de estrategias. Normalmente hay variaciones internacionales que afectan la competitividad de las industrias. Elaborar una estrategia para competir en esos mercados es complejo, dice. Uno, porque los factores que afectan la competitividad varían de un país a otro. Y dos, por las ventajas potenciales de la ubicación en ciertos países, por las diversas políticas y condiciones económicas, el clima de negocios, por los riesgos de la tasa del tipo de cambio,
o por diferencias culturales y demográficas en el mercado. O sea, puede haber infinidad de posibilidades por el cual es complejo elaborar una estrategia para competir en mercados internacionales. Entonces, algunos países son conocidos, dice, por su punto fuerte en industrias particulares. Dice, por ejemplo, Chile tiene fortaleza competitiva en industrias como el cobre, la fruta, productos pesqueros, papel, pulpa, productos químicos. Y así nosotros también como país, Paraguay, tenemos también nuestras fortalezas en cuanto a recursos hídricos, por más que hoy tenemos una bajante, tenemos recursos hídricos, tenemos dos generadoras de energía eléctrica, dos hidroeléctricas, generadoras de potencia, ¿verdad? De energía eléctrica. Después tenemos otras bondades como recursos naturales. Entonces tenemos que ver nuestras fortalezas y así también, si nosotros queremos competir y queremos ingresar en nuevos mercados, analizar la fortaleza de cada país. Este diamante, por ejemplo, muestra la ventaja nacional, dice. Entonces tenemos las condiciones de la demanda, las condiciones de los factores, condiciones de la demanda, el tamaño relativo al mercado nacional, la necesidad de los compradores nacionales. Hay que ver entonces también las industrias que se relacionan con nuestra empresa, la proximidad de proveedores, usuarios, industrias complementarias, la disponibilidad de precios relativos de insumos y con ello hacer un poco la estrategia, estructura, rivalidad en la empresa para poder analizar, digamos, la potencialidad de ingresar en esos mercados. Entonces aquí vamos a darle un doble clic a cada uno de ellos. Ingresando. Condiciones de la demanda. Habla, dice, analizar los sectores, las necesidades de nuestro mercado nacional, analizar si nuestra producción es suficiente, la producción nos satisface a todo el mercado, podemos extendernos. Entonces, para poder atraer, digamos, más recursos y crecer más rápido. Condicionar los factores, dijimos ya, la disponibilidad, los costos de materia prima, tenemos o no, por ejemplo, hoy un principal commodity es nuestra soja. Normalmente nosotros lo exportábamos como commodity, materia prima, y normalmente solía venir de vuelta como un producto ya procesado e industrializado. Hoy tenemos algunas industrias ya que procesan la soja y podemos exportar ya la soja procesada. Industrias que se relacionan, ¿verdad? Como grupos, usuarios finales, fabricantes de productos complementarios que se relacionan con nuestras tecnologías, ¿verdad? Y la estrategia y la estructura de rivalidad de las empresas. Hay que analizar también un poquitito los diversos ambientes que fomentan el desarrollo de administración, organización, alianzas estratégicas, ¿verdad? Para descartar o no, o destacar o no, ¿verdad? La confianza, la cooperación de empresas de esos países. También ubicar actividades en la cadena de valor como una ventaja competitiva. Entonces tenemos que ser capaces de ubicar algunas actividades que realizamos y que puedan constituirse como una ventaja competitiva. Entonces, algunas empresas se ubican en una parte de toda esta cadena y utilizan esas actividades como una cadena de valor. Esto se observa, dice, por ejemplo, en industria manufacturera, la diferencia en los salarios, productividad laboral, costo de energía, regulaciones ambientales, impuestos, tasa de inflación. Estas variaciones considerables habla de que los costos de la manufactura de la nación en nación es diferente. Entonces hay veces conviene más
instalar una industria por los costos que esto significan en un país que en otro país, porque esto le redunda en menores costos por la mano de obra, por los materiales, por los insumos, entre otros. Entonces, ese es el tipo de análisis que tenemos que hacer para saber si es conveniente o no ingresar en mercados internacionales. Las empresas que levantan instalaciones de producción en los países de costos bajos se abastecen de esos productos, ¿verdad? Y principalmente los productos o contratan la mano de obra de esos países. Otro tipo de actividad en la cadena de valor tiene que ver con la calidad y disponibilidad de insumos que son importantes, principalmente del tipo de insumo que va a utilizar dentro de su proceso de producción o de servicio, de acuerdo a lo que al rubro donde se encuentra. Efecto de las políticas gubernamentales también en un país que no garantiza, ¿verdad?, la libre competencia o jurídicamente no es seguro. Muchas industrias o empresas prefieren no ingresar, necesitan esa garantía gubernamental y principalmente las condiciones económicas que sean, digamos, una economía estable. Esas variaciones internacionales, dice, normalmente económicas afectan la oportunidad de disponibilidad del ingreso de nuevos actores. Cuando estamos hablando de nuevos actores, estamos hablando de nuevas empresas que puedan ingresar del extranjero. Por eso que nosotros tenemos que ofrecer esas ventajas, tenemos que ofrecer, digamos, esa confiabilidad para que podamos atraer empresas inversoras. De hecho, que lo estamos haciendo. Los gobiernos en ocasiones promulgan medidas políticas en una perspectiva de negocios, por ejemplo, eh, incentivos fiscales, precios preferenciales de la energía eléctrica, eh, entre otros incentivos que hace que sea atractivo para las empresas ingresar o no a un país. Eso sí es que tiene, digamos, la intención de captar nuevos actores. En algunos casos esto es mucho más duro en el caso de que se quiera proteger a las industrias nacionales. O sea, se le ponen más trabas o digamos un poco más de impedimentos justamente para proteger a las industrias. Eso también es una estrategia. Las empresas extranjeras que solo desean vender su producto en un país enfrentan una red de regulaciones respecto a estándares técnicos, certificación de productos. Entonces, si solamente voy a entrar a vender, normalmente existen algunas barreras impositivas o de certificado, ¿verdad? ¿Para qué? Como medida de protección para las industrias nacionales. Ahora, si uno se va a ir a instalar como industria, digamos, normalmente los gobiernos ofrecen mayores beneficios o mayores ventajas, por llamarlo así. Entonces están los riesgos políticos. Provienen de la hostilidad del gobierno a los negocios extranjeros, gobiernos débiles e inestabilidad política. Entonces, todo esto se tiene que analizar. Por eso hablamos aquí de riesgos políticos que surgen, ¿sí?, de la inestabilidad o debilidad de los gobiernos. Los riesgos económicos también presentan según la estabilidad del sistema monetario del país, sus políticas económicas, regulatorias, si hay o no falta de protección a los derechos de propiedad intelectual, tipo de cambio. Todo eso hay que analizar para ingresar o no a un mercado internacional. También existen riesgos de variaciones desfavorables de tipo de cambio, una moneda inestable, como ciertos países vecinos a la región cuyas monedas son muy devaluadas. Por suerte nuestra moneda nacional, el guaraní,
sigue siendo o mantiene, digamos, todavía la estabilidad dentro de la región. Habla de ejemplos como Brasil, por ejemplo, que cambió de... Nosotros somos el único país que todavía sigue manteniendo, ¿verdad?, la misma denominación, el guaraní, ¿verdad? El Brasil cambió, ¿verdad? Argentina, ¿verdad?, entre otros países así, hermanos limítrofes. También la propia Europa, que cambió la moneda, ¿verdad?, tiene su propia moneda. Entonces todo eso puede o fortalecer o debilitar, ¿verdad?, a un país anfitrión. Diferentes condiciones demográficas, culturales y de mercados internacionales también favorecen o desfavorecen entrar en un mercado internacional. Los distintos tamaños de población, niveles de ingresos, otros factores, ¿verdad? Tamaño de mercado, tasa de crecimiento. Dice, por ejemplo, menos del 20% de las poblaciones de Brasil, India y China cuentan con un poder adquisitivo equivalente a $25.000 anuales. Los consumidores de clase media representan una proporción mucho menor. Entonces hay que analizar y de acuerdo a nuestro tipo de producto o mercado que queremos apuntar. Entonces hablan aquí de otros niveles de ingresos, potencial de crecimiento también del mercado en automóviles, dice, por ejemplo, explosivo en China, donde las ventas en el 2009, estamos hablando ya de 11 años atrás, sumaron 13 millones de ventas, lo que superó las ventas en los Estados Unidos, dice, de 10 millones. En consecuencia, las empresas que operan en un mercado internacional tienen que estudiar con cuidado si se ajustan, en qué medida sus ofertas en cada país, de acuerdo a los gustos, las preferencias de los compradores locales, o si aplican una estrategia de ofrecer un producto más estandarizado a todo el mundo, ¿verdad?, o digamos un producto acorde a cada mercado. Entonces también habla, por ejemplo, la tensión entre presiones de mercado para regionalizar las ofertas de un país a otro país. La competitividad por bajar costos es uno de los grandes temas estratégicos para resolver a quienes o en las empresas quienes participan en el mercado extranjero. Concepto de competencia multinacional y global. Multinacional. Vamos a entender un poco estos conceptos. Al elaborar una estrategia para competir en un mercado internacional es esencial, dice, que se reconozca el patrón de la competencia internacional de varias formas. Está la competencia multinacional, en la que hay varias, en la que hay tanta variación en las condiciones de mercado y en las empresas luchan por un liderazgo de cada país. La competencia por un mercado en un país no se asemeja en nada a la competencia del mercado de otras naciones. La característica de los compradores de diversos países se sienten atraídos por más aspectos o por más, llamarles, atributos del producto o del servicio. Los vendedores varían en cada país. Las condiciones en las industrias y las fuerzas competitivas difieren en cada país. Entonces, digamos como que hay mucha polaridad en cuanto a los mercados. Eso hablamos de una competencia multinacional. Así, en la competencia multinacional, las empresas rivales batallan por los campeonatos nacionales. Estamos hablando de una competencia comercial. Y ganar, dice, en un país no es por fuerza una señal de capacidad de desenvolverse bien en los otros. O sea, no porque le vaya bien en un país, le va a ir igual o le va a ir mejor en otros países. La competencia global, ¿sí?, en cuanto a los precios y las condiciones de la competencia en los mercados de los países están muy conectados y el término global tiene un significado real.
sea, prácticamente mantienen la misma política, las mismas condiciones, los mismos atributos, un poco más estandarizado. En una industria competitiva global, casi el mismo grupo de empresas rivales compiten en muchos países, pero especialmente en aquellos donde los volúmenes de ventas son grandes y poseen una presencia competitiva, tiene una importancia estratégica establecer una posición global firme. Entonces, la competencia global existe cuando las condiciones de la competencia a lo largo de los mercados de varias naciones están conectados, habla y forman un verdadero mercado internacional o global, y cuando los principales competidores se enfrentan en muchos países. Por ejemplo, acá tenemos una competencia global principalmente de estas franquicias de alimentos, McDonald's, Burger King. Normalmente están siempre esas dos empresas en todos los países y compiten, ¿verdad? Digamos, hoy por hoy existen otros actores, pero no siempre, si vamos, digamos, a varios países de la región, siempre vemos esas dos empresas que están, y normalmente no es que una está y la otra no está. Entonces, y normalmente los precios y el estándar de los productos son similares, ¿verdad? A veces, por decir, de un país a otro país, varían también ciertos combos de productos que tienen. Opciones para entrar y competir en mercados extranjeros. Entonces, cuando estamos hablando de esas opciones, podemos referirnos a una vez que la empresa decide expandirse más allá de su país de origen, ¿verdad? Debe considerar la cuestión de cómo entrar en esos mercados. Y tiene seis opciones, habla el autor. Mantener una base de producción nacional de un país y exportar los bienes al mercado internacional. O sea, producir aquí y de aquí a exportar. Otra opción, otra estrategia es conceder licencias. Para ello tengo que tener los derechos a empresas extranjeras para que produzcan y distribuyan sus productos en el mercado extranjero. O sea, a través de una licencia le autorizo a otra empresa a que produzca mis productos en ese mercado, ¿verdad? Bajo las condiciones que le otorgue la licencia, el derecho de producir. Otra, aplicar una estrategia de concesión de franquicias. Entonces, puedo franquiciar también mi negocio. La cuarta, establecer una subsidiaria de propiedad total en el mercado extranjero mediante la adquisición de una empresa extranjera. O sea, es como habilitar una sucursal. O sea, una subsidiaria me estoy diciendo, me voy y me instalo en otro país con estas mismas condiciones, adquiriendo una empresa existente en ese país. Pero me voy y me instalo. Otra opción es formar alianzas estratégicas o empresas conjuntas con compañías extranjeras. O, digamos, hacer una alianza, una fusión con empresas conjuntas extranjeras y forma una nueva empresa, una nueva razón jurídica, ¿verdad? Nacional y con esa empresa de ese mercado. Esas son las seis estrategias que puedo adoptar para poder expandirme en un mercado internacional. Luego vamos a hablar de cada uno de ellos a profundidad, ¿verdad? Sin entrar en tantos detalles, ¿verdad? Que el material les va a ahondar. También tengo, dije, el primero, por eso vamos a hablar de los seis punto por punto, que era estrategia de exportación, producir aquí y exportar. Por ejemplo, como lo hace Frutica. Frutica tiene una producción nacional, abastece el mercado nacional y algunos productos son exclusivamente para poder exportar.
para poder exportar. Entonces, algunos productos son, digamos, bajo las mismas condiciones. Hay algunos productos de la empresa Frutica que no existen en góndolas nacionales, solamente existen en góndolas internacionales, solamente exclusiva para exportar. Otros no, otros están aquí y podemos encontrar en otros mercados también. Dijimos lo de la licencia, la de tener un derecho, yo puedo tener una patente, puedo tener una marca, puedo tener un diseño industrial, puedo tener un derecho de autor y con eso yo puedo licenciar a otra empresa que produzca bajo las mismas condiciones que yo le otorgue. La franquicia, dijimos, tecnología, propietario, fabricante que tienen también esos derechos y le autoriza, pero no bajo una licencia, sino bajo una franquicia, que es otro tipo de expansión mundial. ¿Verdad? Por ejemplo, lo tenemos aquí McDonald's, Pizza Hut, ¿verdad? KFC, entre otros. La adquisición dijimos adquirir otra empresa y directamente posicionarme en ese país. Empresas tipo Greenfield habla, digamos, un negocio subsidiario que se establece al organizar una operación completa de sus inicios. Y lo de la alianza y estrategia conjunta que también dijimos que puede ser una estrategia para poder ubicarnos en ese mercado. Existen riesgos de esa alianza estratégica con socios extranjeros, ¿verdad? Sin embargo, dice la alianza y empresa conjunta con socios extranjeros tienen su peligro. Dice, los aliados internacionales generalmente tienen que superar barreras de idioma, cultura, lidiar con diversas prácticas, los costos de transacción para que funcione un convenio mutuamente provechoso y de supervisar el cumplimiento del socio con términos de arreglo también. Entonces, no siempre es color de rosa la alianza. Tenemos una cápsula, digamos, un caso, un estudio de casos de 4 ejemplos estratégicos, de alianzas estratégicas, perdón. Voy a pasar, vamos a mencionar y vamos de lleno a lo que es nuestro desarrollo. El problema, dice, en cuanto a la alianza o empresa conjunta es que pueden correr riesgos de perder algunas ventajas competitivas si se da a un socio de la alianza pleno acceso a un conocimiento de tecnología, una fórmula, a una manera de hacer el producto. Dice, o en alguna otra capacidad única que posee esa empresa. Entonces, quiten esos riesgos. Entonces, lo que hay que establecer bien contractualmente es, digamos, los derechos que cada uno de ellos posee para salvaguardar esa diferencia. ¿Cuándo puede ser innecesaria una alianza internacional? Dice, aquellas empresas que venden en 50, 100 o más países del mundo sienten menos necesidad de establecer alianzas estratégicas. Aquellos que empiezan recién normalmente tienden a poder aliarse con otras empresas para poder fortalecer su posición. Los 3 principales planteamientos estratégicos que habla el material para competir internacionalmente, ¿verdad? Pensar, dice la estrategia multinacional, pensar de manera local, actuar de manera local, posicionarse en ese país. Se basa en la diferenciación de productos y servicios de país por país. Un producto exclusivo de cada región o de cada país para satisfacer esas necesidades. Entonces, esa puede ser una manera o una estrategia, ¿verdad?, para competir en ese mercado. Otra, aquí tenemos los 3 estrategias: pensar globalmente, actuar globalmente. Una estrategia transnacional, pensar globalmente y actuar localmente. Y una multinacional, pensar localmente y actuar localmente.
es la que vimos recién, la multinacional. Pasamos de abajo. Pienso en ese país y actúo con la necesidad para satisfacer ese país. Pienso en un mercado global, pienso, digamos, en estandarizar, pero actúo en base a las necesidades de ese país. Y la estrategia global para permanecer globalmente. Ese es los beneficios obvios de la estrategia de pensar y actuar localmente, ¿verdad? Tiene tres inconvenientes. Dificulta la transferencia de las capacidades, conocimiento y otros recursos de una empresa a través de fronteras nacionales. Dice. Elevan también los costos de distribución debido a la variedad de diseños que tiene que tener en cada país y no promueve la obtención de una ventaja competitiva única mundial. Entonces, ¿por qué? Porque el producto no es igual o similar, siempre tiene alguna pequeña diferenciación en cada país. Segundo, tomando siempre de abajo para arriba, tomamos el primero de abajo, pensar localmente y actuar localmente. Ahora vamos a pensar globalmente y actuar según las necesidades. La estrategia difiere en gran medida de la de una multinacional porque adopta un planteamiento estandarizado, mundial, global, pero produce y empaqueta y envía solamente según la necesidad de ese país. Servicio, enviar los productos y servicios a toda la empresa en todo el mundo. Si las empresas aplican estrategia global, venden los mismos productos con la misma marca en todas partes y utilizan en gran medida los canales de distribución en todos los países y compiten con base a las capacidades de todo el mundo. Vamos a ver. Una estrategia, una empresa aplica el mismo planteamiento competitivo básico en todos los países donde opera. Vende en gran medida el mismo producto en todas partes y se esfuerza en forjar marcas globales y coordina su acción en todo el mundo con un estricto control de la casa matriz. Representa un enfoque de pensar y actuar globalmente. Y una transnacional piensa globalmente y actúa localmente. La estrategia global es esta, la que hizo estandarizado en todo el mundo. Y el del medio, tomando esta estrategia transnacional, pensar globalmente y actuar globalmente, que es esta. En ocasiones llamada globalización, dice, incorporar elementos globalizados, o sea, un enfoque pensar globalmente, estandarizado, productos similares en todo el mundo, pero incorpora, digamos, elementos de la estrategia multinacional, o sea, incorpora y produce según la necesidad de ese país anfitrión. Entonces, dice localizado a su confección. Esta estrategia intermedia interviene cuando las necesidades altas, relativamente altas de respuestas locales, así como los beneficios provienen de una estandarización. Entonces, piense globalmente y actúa globalmente para equilibrar algunos objetivos. Entonces, por ejemplo, McDonald's descubrió una forma de personalizar sus menús. Hoy, por ejemplo, una franquicia, creo que es McDonald's, si bien siempre tiene los combos tradicionales, digamos, la hamburguesa, las papas, las gaseosas, normalmente vienen acompañados con un postre y el postre normalmente cambia en cada país, no es igual en todo el mundo. Hoy hicieron una alianza a través de una empresa nacional y ofrecen, por ejemplo, unos pequeños alfajores nacionales. Entonces, tienen una estrategia o piensan globalmente y actúan también un poco localmente, una intermedia. Entonces, no tienen, si uno va a otro país, probablemente va a tener el mismo combo, por decirlo así, la hamburguesa, la papa y el refresco, la gaseosa, pero un postre o un complemento diferente adaptado a ese país. Eso es lo que hablamos. Entonces, aquí tenemos una tabla de ventajas y desventajas de los tres diferentes planteamientos, ¿verdad? La multinacional, la global y la transnacional, sin entrar en ese detalle.
Lo que nosotros tenemos que buscar es esa ventaja competitiva que haga que nuestro negocio pueda surgir o pueda permanecer en ese mercado extranjero. Hay que comprender, entonces, hay que utilizar la ubicación, el lugar estratégico como base de una ventaja competitiva. Por ejemplo, nuestro país está en el centro de la región, ¿verdad? De América del Sur. Digamos, ocupamos una ubicación privilegiada como un centro de distribución. Si miramos desde el punto de vista de acceso al mar, hoy probablemente a través del corredor bioceánico eso se pueda salvar. Tenemos una salida rápida al mar, ¿verdad? Pero no tenemos una salida directa. Entonces, hay ventajas y desventajas. Cuando concentrar la actividad en pocos lugares, habla un poquitito también. Cuando dispersar la actividad en muchos lugares. Transferencias internacionales de competencia y capacidad para ganar ventaja competitiva. Puedo transferir también mis conocimientos, mis capacidades. Y ganar con eso, dice ventaja competitiva. Ventaja estoy hablando cuando tengo algo el cual hace de que yo tenga mejor posición. Para poder tener una ofensiva y atacar esos mercados a los cuales voy a ingresar. Basada en recursos para entrar en otro mercado nacional. Eso tenemos que ver. Entonces, transferir recursos y capacidad a través de fronteras. Se puede aprender a ensamblar un producto con más eficiencia en la planta brasilera, por ejemplo, es aquí. Entonces, hoy por hoy muchos vehículos japoneses no siempre se ensamblan ya en Japón, también se ensamblan en otros países. Por eso ganan costos, siempre manteniendo la tecnología, pero con mano de obra local y es ensamblado en otros países. Entonces, muchas empresas adoptan este tipo de estrategias para mantener una ventaja, reducir costos y entrar en nuevos mercados. Una coordinación también internacional en diferentes países de la misma empresa, digamos, la misma corporación. Entonces, para mantener esa ventaja. Habla un poquito ya como para ir cerrando aquí los santuarios de rentabilidad, digamos, como que aquellos escenarios favorables o estrategias ofensivas globales, ¿verdad? Los santuarios de rentabilidad son mercados nacionales o zonas geográficas en los cuales las empresas obtienen mayores rentabilidades, mayores ganancias. Entonces, por su fuerte posición o protegida. Japón, por ejemplo, es el principal santuario de rentabilidad de muchas empresas japonesas. Principalmente porque las barreras comerciales levantadas por el gobierno de Japón impide que otras empresas puedan ingresar al mercado japonés. Entonces, las empresas japonesas es allí donde son más fuertes. ¿Por qué? Porque justamente tienen una protección del gobierno local para apoyar a las empresas nacionales. Eso no ocurre en todos los países. Entonces, mirar, digamos, dentro de todos los países donde yo estoy eh, constituido, o digamos, ver cuál es mi santuario, digamos, cuál es el país en el cual soy más fuerte, ofrece mayor ventaja, rentabilidad. A eso estoy buscando el santuario de rentabilidad. Entonces, una figura un poquitito como posicionarnos, ¿verdad? En algunos mercados, ¿verdad? Una empresa exclusivamente nacional, una multinacional que tiene varios países y una empresa global cuando estamos hablando ya más de 50 países, ¿verdad? Una empresa por lo regular dice, una empresa de competencia global tiene por lo regular un santuario en su mercado nacional y con frecuencia
varios más en los países en los cuales es líder y goza de una posición competitiva. Un competidor multinacional normalmente tiene un santuario siempre en su mercado nacional y puede que tenga en algunos que otros casos, por ejemplo aquí en el país. Y el nacional, exclusivamente nacional, y su santuario es lo único, es en el mercado donde funciona, el mercado nacional. Existen también algunos subsidios entre mercados para emprender una estrategia ofensiva, dice. Hay que mantener estrategia ofensiva para competir en un mercado con recursos y utilidades tomadas de las operaciones y otros mercados, un arma competitiva poderosa. A veces estos santuarios de rentabilidad le ofrecen esos activos, le ofrecen, digamos, esa capacidad financiera para subsidiar a otros mercados que donde quieren ingresar. Entonces utilizan como ese santuario como arma, como, como palanca para poder subsidiar a otros mercados incipientes. Pero siempre hay que analizar si es ventajoso o no es ventajoso. Defenderse también de rivales internacionales mediante tácticas internacionales, otra estrategia. Principalmente, dice, con rivales internacionales con múltiples santuarios de rentabilidad. Estrategia para competir en países en vía de desarrollo. Opciones para competir en mercados en esos países. Prepararse para competir con precios bajos. Para aquellos países que están ya en desarrollo. Tengo que prepararme para competir con los precios bajos. Tengo que prepararme para modificar parte del modelo de mi negocio y adaptarme a las circunstancias locales, ¿verdad? Si no, pero de que no pierda mi ventaja, que no pierda esa diferenciación, esa ventaja de mi marca global, de mi valor global. Tratar de cambiar el mercado local para que corresponda de la mejor manera, ¿verdad? Para comercializar en todas partes, no entrar en los mercados emergentes donde no resulte práctico o económico modificar el modelo de la empresa. O sea, tampoco es modificar toda la empresa para entrar en un mercado, ¿verdad? Entonces también existen algunas estrategias para defenderse de aquellas empresas gigantes globales. Desarrollar modelos de negocio que aprovechen las deficiencias en la red de distribución o infraestructuras locales, por ejemplo. Emplear una comprensión fuerte de las necesidades y la preferencia local. Aprovechar los aspectos de la fuerza local en las grandes empresas multinacionales también, que quizá otros no conozcan. Emplear estrategias de adquisición y crecimiento rápido para defenderse de empresas internacionales que quieren expandirse. Entonces, trata de adquirir esas empresas que están creciendo como para evitar que otras empresas internacionales puedan expandirse. Entonces, a una empresa que está creciendo, ¡pap!, se le absorbe. Eso suele ocurrir. Transferir la experiencia de empresas en mercados internacionales y iniciar acciones para competir en el mercado internacional. Con esto vamos terminando nuestro programa, la unidad 7, y tenemos algunos puntos claves. Cerramos la transmisión.